Saludos cordiales. Mi nombre es Luz Arely de la Cruz León, estudiante de término en la carrera Psicología Clínica de la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Este trabajo pretende hacer una compilación de diversos casos en temas de salud mental, la cual alude a nuestra pasantía, por lo que voy a presentar a continuación algunos de los temas más relevantes en el cual he tenido la oportunidad de evidenciar y participar en consulta. Cabe resaltar que en esta pasantía hemos tenido por facilitadora a la señora Renata Jiménez Guzmán, encargada de la carrera, y quien ha venido en toda nuestra trayectoria enriqueciendo de conocimientos y técnicas para poner de manifiesto en nuestro futuro profesional. Esta pasantía fue realizada en el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, institución que ofrece los servicios básicos en diversas áreas de la salud en general e internamiento, así como los servicios de psicología y psiquiatría, con quien tuve la oportunidad de colaborar con el doctor Juan Santana, la doctora Uribe y la licenciada Marcia Ponte, todos profesionales de la salud mental. Durante los diversos casos que fueron a consulta, cada uno de ellos fue abordado agotando el protocolo para la obtención de información. Esto a través de la conducción de preguntas que permitieron aflorar respuestas que llevaran a un diagnóstico que permitiera un perfil global del paciente. Prevaleció en esta consulta la entrevista estructurada y las no estructuradas, dado a las diferentes situaciones o estados de los pacientes. Cabe resaltar que la entrevista estructurada son aquellas que siguen un guión específico y que son bastante eficaces porque rápidamente revela dónde radica el problema específico. La entrevista no estructurada son aquellas que no tienen ningún protocolo u orden preestablecido, la cual consiste en llevar a cabo la consulta tipo conversación o donde el clínico realiza preguntas de acuerdo a las respuestas que surgen durante la evaluación. Los datos que debe contener una evaluación clínica para elaborar una evaluación son las siguientes: datos personales, fuente de información, ya sea a través del paciente mismo o de la familia, motivo de consulta, enfermedad actual, cuáles son los síntomas actuales que presenta, antecedentes personales, serían los patológicos, alguna enfermedad que haya sufrido antes, ya sea en la infancia o la adultez, los antecedentes familiares, que serían los síntomas similares entre padre y madre, antecedentes psicosociales, que serían los hábitos, estilo de vida, medio ambiente y el medio laboral. También la revisión por sistema, que serían análisis clínico o especializado, donde presentarían ya los síntomas generales, neurosensoriales y sistema neurológico. Posterior, la impresión diagnóstica para posterior tener la conclusión y el tratamiento. Con la obtención de todas estas informaciones podemos determinar la conducta patológica y cómo clasificarla mediante los ejes contenidos en el DSM-4, como puede ser depresión, trastorno bipolar, hiperactividad, estrés, esquizofrenia, neurotismo, trastornos afectivos, pánico, ansiedad, fobia, entre otros. Los ejes son la descripción de diversos trastornos en los que los síntomas son los indicadores para que el clínico, mediante observación directa, se haga un diagnóstico de los criterios que reúne el sujeto y de este modo agruparlo en el eje que corresponde, si es uno o es varios. El DSM-4 los clasifica en 5 categorías. Estos son el eje 1, trastorno clínico, eje 2, trastorno de la personalidad, eje 3, enfermedades médicas, el eje 4, problemas psicosociales y ambientales, y el eje 5, evaluación de la actividad global. En este eje se incluye la opinión del clínico acerca del nivel general de actividades del sujeto, información que es útil para él. Es importante conocer las diferentes características propias de cada uno de estos trastornos para poder llevar a cabo estrategias asertivas que puedan cambiar estilos de vida y modos de comportar del individuo. Los problemas de trastorno y enfermedades mentales se han convertido en los últimos tiempos en una enfermedad de gran trascendencia a nivel global. Las causas precisas del origen de estos trastornos aún no se han determinado en concreto, pero se considera que son anormalidades en la estructura del cerebro, alteraciones en los neurotransmisores y una base genética. En mi pasantía, varios de estos trastornos lo vivenciamos en niños con diferentes discapacidades mentales, aflorando en edades muy tempranas, así como problemas de conducta en las escuelas y dificultades en el aprendizaje. En estos casos ha primado la mayoría de niños que fueron a consulta son hijos de madres solteras de bajo nivel académico y de bajos ingresos económicos, que no permite dar a sus hijos un mejor cuidado.
Vimos como en estos casos expuestos y los síntomas que presentaron pone de manifiesto trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por lo que algunos casos de consulta psicológica fueron referidos a psiquiatría por entender que existían problemas neurobiológicos. En la consulta en adolescente primaron trastornos de afectividad, retraso mental y diversos trastornos del ánimo como depresión y estima baja. Todo esto fueron avalados con test psicológicos que se le hicieron, así como analíticas que presentaron parte de estos trastornos. A continuación expongo un caso en concreto por entender que en esta pasantía fue el de mayor trascendencia durante mi pasantía. Este chico es un paciente de 23 años, soltero, trabaja en el negocio de la familia. El motivo de la consulta fue referido del servicio de psiquiatría debido a su extrema lentitud e indecisión. La condición que este joven presentaba fue empeorando durante los siguientes 5 años, lo cual todo este tiempo lo vivió atormentado con idea de que podía haberle hecho algo malo a alguien o perjudicado a otras personas. Sentía la necesidad de controlar su comportamiento para asegurar de que no le iba a hacer daño a nadie. Este joven fue a la universidad y con el tiempo dejó los estudios sin aprobar ninguna de las materias. Viendo todo esto, el padre decide enviarlo a la milicia a prestar servicios voluntarios y allí fueron tantos los deberes que le aplicaron que no tuvo tiempo de controles. Al concluir el servicio que estaba presentando allí, tiempo después retorna a la casa y volvieron los impulsos de querer controlarlo todo. Su capacidad de trabajo disminuyó, duraba mucho tiempo parado, como oído, lelo, de forma prolongada. Durante las conversaciones no decía casi nada, muy poco, y se le trababan las palabras en medio de la conversación. No tenía ganas de hacer nada, se sentía fatigado, perdió la confianza en sí mismo, no tenía iniciativa, dormía mucho, descansaba mucho. Los antecedentes. El paciente nació y se crió en el campo. Le fue bastante bien en la escuela, realizó varios estudios y trabajos donde le fue muy bien. Cuando tenía la edad de 16 años, su madre se suicidó. Su padre nos relata que a la madre le había diagnosticado trastorno bipolar. En el momento de la muerte, el hijo lo aceptó muy bien. Este chico tiene 2 hermanos, otra hembra y un varón, donde viven dentro de la misma casa todo. El padre se volvió a casar y parece que la esposa es bien aceptada por los hijos. Datos actuales del paciente. El paciente parecía en la entrevista callado y algo distante, con movimientos duros y torpe. Estaba vestido de manera simple, pero muy correcta. Hablaba muy lento y respondía a preguntas después de largas pausas. Se le veía deprimido y su estima era baja. Sus palabras carecían de emoción, pero la conversación no parecía perturbado. No presentaba síntomas psicóticos. Al final de la segunda entrevista tuvo cierta dificultad para retirarse y luchaba contra la compulsión de verificar si no se estaba llevando algo que no le pertenecía. Los síntomas de este paciente responden a los criterios para trastorno obsesivo compulsivo, como obsesiones y compulsiones de larga data, que se manifiestan de forma repetitiva y desagradable, que causan angustia e interferencia con el funcionamiento social e individual. Aceptaba que estos síntomas se originaban en su propia mente y que eran ideas excesivas y sin razón. El chico intentó superarla, pero sin éxito, hasta que desistió. Las compulsiones parecen ser predominantes, lo que puede especificarse por el cuarto eje de trastorno obsesivo compulsivo, predominante con actos compulsivos. El trastorno estaba acompañado de ánimo depresivo, cansancio, falta de iniciativa, falta de confianza en sí mismo y disminución de la autoestima e hipersomnia, coincidiendo con un episodio depresivo leve. El diagnóstico de este caso es trastorno obsesivo-compulsivo con diagnóstico sustentado con episodio depresivo leve. Los tratamientos que se llevaron a cabo a este joven, la parte de tratamiento farmacológico, se le suministró litio
y escitalopram, que son estabilizadores del ánimo o antidepresivos clásicos que inhiben la recaptación de la serotonina. También se llevó a cabo el tratamiento terapéutico, que fue el cognitivo-conductual, que consistió en exponer al paciente a las cosas que teme. Con esta terapia lo que se quiere evitar que el paciente sufra recaída posterior o abandone el tratamiento. Con esta parte concluyo, no sin antes agradecer de manera infinita tanto la colaboración de los médicos que facilitaron mi estadía en esta pasantía y todo su aporte de conocimiento, así como la facilitadora, licenciada Renata Jiménez Guzmán, por sembrar en cada estudiante la motivación para ser verdaderos profesionales. Muchas gracias. Buenas tardes.